Los saludo en esta tarde y noche con la paz del Señor. Amén. Hoy estamos cerrando este año y a lo largo de este año hemos considerado de una manera sistemática, si se podría decir, el estudio de la carta a los Hebreos. Una carta que no conocemos quién la escribió, aunque parece que estos últimos versículos nos dan como que ciertas pistas. Pero más allá, como he dicho en otras ocasiones, quien haya sido el escritor de esta carta, sabemos que el autor es el Espíritu Santo. Fue él el que guió al escritor a plasmar esta carta, esta palabra, este conjunto de enseñanzas, de exhortaciones, de consejos. Y el capítulo final de la epístola a los Hebreos se centra en la práctica de la enseñanza que ha sido expuesta. Ya los últimos capítulos venían hablándonos de cómo aplicar todo lo aprendido. Y eso es lo que se expone al final de esta carta. De esta manera hemos visto que la vida cristiana es a la manera de Cristo y está centrada en la adoración, en la devoción a Dios. Pero si vivimos la vida cristiana a la luz de las Sagradas Escrituras, vamos a considerar, nos vamos a dar cuenta que tenemos primeramente a Jesucristo como nuestro Señor y suficiente Salvador. De eso se trata esta carta, la supremacía y la suficiencia de Cristo. Usted tiene que tener esto bien claro, porque eso es lo que viene diciendo el escritor a lo largo, desde el primer versículo hasta estos últimos versículos. Mire lo que dice el verso 21. Os haga actos de toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Ese es el nombre clave, el nombre central de esta epístola, de esta carta, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si usted lo sabe esto, si usted está seguro, si usted camina junto con nuestro suficiente, nuestro supremo Salvador, téngalo por seguro que la vida cristiana será una vida bendecida. De eso se trata estos últimos versículos. La vida cristiana es una vida bendecida. Al considerar estos versículos finales de este capítulo, veremos los últimos tres principios. Primeramente, cuando empezamos este capítulo 13, vimos aquellos principios que tienen que ver con la vida cristiana dentro de la congregación. Usted sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo y donde primeramente tenemos que reflejar nuestra vida a la manera de Cristo es dentro de la iglesia. Vimos aquellos principios como el amor fraternal, como el principio del amor conyugal, como vimos el principio en el área financiera. También vimos el principio del liderazgo. Luego vimos aquellos principios que están incrustados en nuestra adoración. Tenemos que estar seguros que el Dios al que servimos no cambia y por eso usted y yo tenemos que buscarlo para conocerlo. En este nuevo año que estamos por empezar, plantéese conocer más sobre Dios. ¿Y cómo usted puede conocer más de Dios? ¿Cuál es la manera como Él se nos ha revelado? Hermano Miguel Ángel, ¿cómo usted puede conocer más de Dios? Pero ¿cómo usted conoce más de Dios? Él le ha dado a usted algo para que lo conozca. Lo tiene en sus manos. La Biblia. Medite en ella de día y de noche. Eso va a traer bendición a su vida. Eso va a traer madurez espiritual a su vida. Como dice el Salmo número 1, bienaventurado el varón que medita
Si usted quiere ser un hombre bendecido, bienaventurado, medite en la ley, reflexione y, como dice más adelante, guarde. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces es importante que usted vaya a las Escrituras. Es ahí donde usted va a conocer, va a tener la fuente de la enseñanza, la fuente de la revelación. Pero además de eso, de que sabemos que tenemos un Dios que no cambia, su adoración no ha cambiado, entonces sus principios no han cambiado. Y para ello permanezcamos firmes en la gracia y ofrezcamos a Dios sacrificios de alabanza. Y vimos, para, como decir, entrar a lo que viene. Mire lo que enlaza el versículo, lo que está anteponiéndose al versículo 18. El versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores. Llama la atención que este capítulo 13, por 3 ocasiones, nombra a los pastores. Mire, lo nombra en el verso 7. Acordaos de vuestros pastores. Lo nombra en el verso 17, obedeced a vuestros pastores. Y mire, dice el verso 24, saludad a todos vuestros pastores. Por 3 ocasiones se los nombra. Porque es importante que usted y yo tengamos un pastor aquí en la tierra. Sabemos que tenemos a nuestro pastor que está en los cielos. Pero en estos versículos el escritor ahora nos va a presentar 3 principios. El primer principio se encuentra en el verso 18 de este capítulo. Mire lo que dice el verso 18 y también el verso 19. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Mire lo que nos dice el escritor. Mire lo que el escritor les presenta a aquellos que estaban leyendo esta carta. El escritor de Hebreos consideraba de suma importancia que otros oraran por él. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, todos necesitamos y debemos recibir las oraciones de los demás. Para que usted y yo tengamos una vida bendecida, tenemos que practicar la oración. La oración es sumamente importante, porque cuando usted y yo oramos, nos comunicamos con Dios, le presentamos a Dios acciones de gracia, le presentamos a Dios nuestra adoración, le presentamos a Dios nuestra necesidad, pero también le presentamos a Dios la necesidad de otros. Por eso este primer principio es el principio no solamente de la oración, sino de la intercesión, orando los unos por los otros. A veces en la oración es todo para mí, pero aquí ¿qué nos enseña? Que nosotros necesitamos y también debemos recibir las oraciones de los demás. Tanto que utiliza la palabra orar, que está en un tiempo imperativo presente. Es una orden, está indicando una actividad continua. Si usted hoy día oró por su pastor, oró por su familia, oró por su familiar, mañana siga orando. Continúe orando. Porque hay obstáculos. En aquel tiempo habían obstáculos que le impedían al escritor reunirse con los creyentes. En estos últimos años, con la pandemia, a veces hubo esa falta de comunicación. A veces los pastores que presidían un ministerio visitaban las iglesias filiales, pero por esto no se podía visitar. Hoy, bueno, ya no tenemos tantas restricciones, pero
más allá de esto, cuando estamos en oración, estamos en el Espíritu. Tal vez no estamos presentes, pero estamos en el Espíritu presentes. Por eso es importante que usted y yo oremos, porque el escritor sabía que la oración podía eliminar cualquier clase de obstáculos. El escritor pensaba, determinaba que si él se iba a reunir un día con ellos, él anhelaba reunirse con ellos, pero también él inculcaba que los hermanos oren. Estamos orando por los hermanos de otras congregaciones, estamos orando por la iglesia en Cuenca, estamos orando por la iglesia en el Ecuador. Es importante que usted ore. Tal vez usted y yo no los conocemos, pero es importante. Es importante que intercedamos en oración por la iglesia, por aquellos creyentes que conocemos y por aquellos creyentes que desconocemos, para que el Señor Jesucristo continúe bendiciendo sus vidas. No para que el Señor les bendiga, sino para que Él los continúe bendiciendo, porque ya estamos benditos. Usted y yo en Cristo estamos bendecidos. Somos amados, somos hijos, somos bendecidos. Pero ore para que Dios los continúe bendiciendo. Ore para que Dios continúe alcanzando a los perdidos. Ore para que Dios continúe sanando a los enfermos. Ore para que Dios continúe consolando a los afligidos y fortaleciendo a los que son perseguidos, porque aquello traerá bendición sobre nuestra vida espiritual. Ese era el deseo ferviente de este escritor. Y no solamente de este escritor. Mire lo que dice. Yo le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea Tercera de Juan, el verso 2. Es un versículo muy conocido. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire, este era el deseo, era la petición de Juan. Entonces yo creo que Juan, cuando doblaba rodillas, o puede ser que estaba sentado porque ya era un hombre anciano, el que le decía a su Dios: Señor, yo deseo que tú prosperes a los hermanos de la iglesia de tal lugar. Aquí vemos que el escritor habla de los hermanos de Italia. Mire, estamos orando por la iglesia en Italia. También dice: yo no conozco a ningún creyente en Italia, pero en Italia hay una iglesia. En Brasil hay iglesia. En Israel hay iglesias cristianas alrededor del mundo. Y hay lugares donde el evangelio aún no ha llegado. Por eso usted tiene que orar para que Dios alcance esos lugares. Pablo también tenía este sentir. Yo le voy a leer lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, el verso 2. Dice Pablo a los Tesalonicenses 1:2: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo, mire, Pablo, cuando él estaba en su lugar orando, él decía: oro por los hermanos de Tesalónica. Pero no solamente oraba por los hermanos de Tesalónica, oraba por los hermanos de Corinto, por los hermanos de la región de Éfeso. Él oraba por los hermanos de Colosa, que él no los había ganado para Cristo. Ni siquiera los conocía, pero oraba por los hermanos de Colosas. Oraba por los hermanos de Roma, que todavía no los conocía, anhelando un día conocerlos. Él sabía que esto traería gozo y bendición para su propia vida. Pablo dice unas palabras a la iglesia de los Filipos, en Filipenses 1 del 3. Dice así, hasta el verso 9: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión. Mire cómo usted debe orar por la iglesia.
Ore por comunión en el Evangelio desde el primer día que ellos creyeron hasta el día de ahora. Estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Jesucristo venga. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Mire, Pablo oraba en la cárcel por la iglesia. Él no decía, Señor, sálvame de aquí. Él hasta podía pedir libertad, pero él pedía que se haga la voluntad. Ayer el pastor Héctor predicaba en la iglesia el momento de Dios, y él tenía un versículo base que está en la carta a los, en el libro histórico de Hechos. Decía, ¿cómo es ese versículo, pastor? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo. Más allá de que Pablo estaba en una prisión, Pablo oraba por la iglesia. Y no solamente que la oraba, sino que él animaba. Le daba enseñanza, aunque sea por un medio de una carta. No estaba presente en cuerpo, pero él estaba presente en el espíritu, orando. Dice, para que Dios, mire lo que dice, voy a seguir terminando el verso 7. Y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conociendo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Pablo al final? Señor, que la iglesia de Filipos tenga más amor por las escrituras, estaba diciendo. Porque ¿cómo usted se llena de conocimiento? No del conocimiento de un colegio, de universidad. Pablo quería que se llenen del conocimiento y de la gracia de Dios. ¿Y cómo usted se llena del conocimiento y de la gracia de Dios? Cuando usted tiene amor por las escrituras. Ore para que la iglesia se vuelva a las escrituras, porque mucha iglesia hoy se pierde porque tiene falta de amor a las escrituras, porque no lee la palabra, porque no reflexiona, y viene cualquier mentiroso y lo engaña. Es importante que practiquemos el principio de la intercesión. En segundo lugar, volviendo a la carta a los Hebreos, mire lo que nos dice los versos 20 al 22 del capítulo 13. Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por vosotros, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, aquí está el apóstol o el escritor que diga bendiciendo. Y este es un principio no solamente desde el tiempo de la iglesia, desde que Dios comenzó a levantar un pueblo. Dios nos ha llamado para bendición. Nosotros como iglesia debemos saber que hemos sido llamados, hemos sido elegidos para bendición, para bendecir y no para maldecir. Mire lo que dice Primera de Pedro 3, 8 y 9. Primera de Pedro 3, verso 8 y verso 9. Lean. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivo, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredase bendición. Mire, sabiendo que fuiste llamados para que heredase bendición. Pero si hemos sido llamados para que heredemos bendición, tenemos que ser hombres que bendigan y no maldigan. Y esto no fue solamente de Pedro.
Usted lo puede ver más adelante en otros capítulos de Pedro, en el capítulo 2, verso 21 al 25. Pero mire lo que dice Lucas 6:28. Bendecí a los que os bendicen y orad por los que os calumnian. Eso dijo el Señor Jesucristo. Pablo lo dice con estas palabras en la carta a los Romanos 12:14. Bendecí a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Mire, entonces practiquemos la bendición en Cristo como nuestro supremo Salvador, como nuestro supremo Redentor. Sabemos que tenemos la mayor bendición, que es la reconciliación con nuestro Padre Celestial. Esta es una bendición, lo que leemos allí en el capítulo 13. Mire estos versículos que usted ve en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, tienen una cosa que me llama bastante la atención. Dice, y el Dios de paz, ahí está haciendo la bendición, mire, el Dios de paz, que resucitó a los muertos, de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo es Dios, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda buena obra para que tengáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Termina diciendo nuevamente a Jesucristo, Dios. Hay dos bendiciones en la Biblia. La una está en Números. Números capítulo 6, del verso 22 al verso 27, usted encuentra lo que se conoce como la bendición sacerdotal. Y ahí por 3 ocasiones se nombra uno de los nombres o el nombre más representativo de Dios, que es Jehová. Dice así en Números capítulo 6, verso 24 al verso 27, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce tu rostro, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Mire, cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos lo que se conoce como la bendición apostólica. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Mire, después de pedir al lector que oren por él, ahora el escritor, él también levanta una plegaria. Y es una plegaria de bendición. Así como él dice, oren por nosotros, él también levanta una oración. Cuando usted ore por la iglesia, ore para que el Señor derrame de su gloria, derrame de su unción, no una nueva unción, porque ya tenemos la unción del Santo, para que Él continúe derramando su bendición, continúe derramando de su misericordia, de su gracia sobre nuestras vidas. Dios es reconocido en sus atributos de paz. Dice que Él es el gran pastor de las ovejas. Mire, Él es el Dios de paz primeramente, dice. Y Él es también un pastor amoroso. Él cuida de su rebaño. Él es el pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Nos recuerda la cruz. Y todo eso reposa en Jesucristo. Dice, haciendo en Él, en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. El deseo de que Dios haga su obra sobre nosotros recae en la obra de Jesucristo. Finalmente, ¿cómo termina esta carta? Dice el verso 22 en adelante: Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Aquí hay una palabra que llama la atención. Dice,
os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, el consejo de Dios. Y este es el consejo con que finaliza esta carta. Este es un consejo práctico, el consejo de la exhortación. No despreciemos la exhortación, no despreciemos el consejo, sea dado por un pastor, sea cuando usted abre la Escritura, porque cuando usted abre la Escritura, la palabra lo aconseja, la palabra le exhorta. Sea que cuando usted escucha un mensaje por medio de comunicación, sea televisión, sea radio, sea el internet, y ese predicador, lo que él está enseñando está respaldado por la palabra, no lo menosprecie, recíbalo, soporte la palabra de exhortación. Porque esa palabra de exhortación es para animar a los creyentes desanimados. Como pasaba en aquel momento, pasa ahora. Y nos exhorta ¿a qué? Mira que lo exhortaba a estar pendientes de los creyentes. ¿Qué le decía el escritor? Ya salió en libertad el hermano Timoteo. En otras palabras, estén pendientes por el hermano Timoteo. Porque si Dios permite, con él quiero iros a visitaros. Estemos pendientes de los creyentes. Si usted, por uno de estos medios de comunicación, sabe que hay un creyente que necesita oración, ore. Si sabe que hay un creyente que está apartado, visítelo, exhórtelo y bendígalo. Porque ¿cómo termina? Dice el verso 24, saludad a todos vuestros pastores. ¿Y cómo la iglesia se saludaba? Con la paz del Señor Jesucristo. En otras palabras, cuando tú lo saludes, deseale lo mejor, bendícelo. Bendiga a sus pastores, bendiga a los líderes, bendiga a los hombres de Dios, bendiga a la iglesia, porque al bendecir, al orar, al interceder, a recibir una exhortación, su vida será una vida de bendición. Hoy estamos ya no en el antiguo pacto, ya hemos salido de aquel antiguo pacto y ahora estamos en el pacto de la gracia. Por eso es que termina con esta palabra: la gracia sea con todos vosotros. Porque esa es la mayor bendición que podemos recibir, es la gracia divina. Porque por medio de la gracia divina, por medio de nuestro supremo y suficiente Salvador, hemos alcanzado salvación y vida eterna. Y dice: la gracia sea con todos vosotros. Amén. Que al finalizar este año 2021, la gracia sea con nosotros. Que al empezar el año 2022, la gracia del Señor sea con todos nosotros. Que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Amén.